Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Colombia, una jueza halló culpable ayer de 2 delitos de manipulación de testigos al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué efectos tendrá esto? Donald Trump redujo ayer el plazo para que el presidente ruso Vladimir Putin le ponga fin a la guerra en Ucrania. ¿Funcionará la presión? Algunos países de la Unión Europea critican el gran acuerdo comercial del bloque comunitario con Estados Unidos. ¿Tienen razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 29 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Después de muchos ires y venires, Colombia conoció ayer el fallo de uno de los juicios penales más sonados de los últimos tiempos en ese país, el que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. El caso empezó hace 13 años, cuando Uribe acusó ante la Corte Suprema al senador izquierdista Iván Cepeda de haber visitado cárceles para conseguir testigos y vincular al expresidente con grupos paramilitares. Pero en 2018 dio un giro de 180 grados. La Corte ordenó investigar a Uribe por lo mismo. La lectura del fallo ayer en Bogotá duró varias horas. Jorge, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Paz, la jueza Sandra Heredia comenzó a leer lo que se conoce como el sentido del fallo a las 8:30 de la mañana. De entrada, pidió paciencia para oírla explicar los más de 1000 folios de la decisión y dijo que por varios meses había escuchado a las partes. Si bien desde sus primeras frases parecía claro que la decisión no sería favorable a Uribe, Heredia, refiriéndose a Temis, la diosa de la justicia, dijo esto. El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia, como Temis, no ve nombres, ni cargos, ni estaturas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia. Luego siguieron más de 10 horas de lectura de largos fragmentos del fallo y un receso para almorzar. En las redes sociales algunos decían, por supuesto que en broma, que cuando la jueza terminara de leer ya habría prescrito la causa. Lo cierto es que el primer delito por el que Uribe fue condenado fue el de soborno en actuación penal. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Una hora después, la jueza también encontró culpable a Uribe del segundo delito, el de fraude procesal. Más adelante, sin embargo, aceptó los argumentos de la defensa del expresidente Uribe y lo absolvió de soborno. La decisión de la jueza Heredia podrá ser apelada por la defensa ante 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrían que dictar un fallo a más tardar en octubre de 2025, cuando la causa prescribe. Luego, el caso podría ir a la revisión de 9 magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Gracias, Espinosa. Pero aparte de las consecuencias judiciales que tendrá este fallo, habrá otros efectos de carácter político, sobre todo cuando faltan ya 10 meses para las elecciones presidenciales. El ganador sucederá al presidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico. ¿Cuáles serán esos efectos políticos? Para saberlo, llamamos anoche a Bogotá al prestigioso consultor y analista político Camilo Granada. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos, este fallo no es, como diría Churchill, el principio del fin, sino más bien el final del principio, porque vendrán muchos más capítulos en esta saga político-judicial. Desde la perspectiva política veo 3 elementos a destacar. El primero, sin duda alguna, se trata de un golpe duro para el expresidente Álvaro Uribe Vélez y para su partido, el Centro Democrático. Y este golpe viene en un momento
difícil para ese partido, en el cual todos los precandidatos a la presidencia de la República en el 2026 siguen sin despegar en las encuestas, y más grave aún, uno de ellos, el senador Miguel Uribe, sigue en la clínica recuperándose de un terrible atentado contra su vida ocurrido hace un poco más de 2 meses. Segundo elemento es que este fallo lo único que va a hacer es arreciar la polarización y exacerbarla. Los partidarios del expresidente Uribe ya están criticando el fallo y diciendo que esto se trata de una persecución político-judicial, de lo que los americanos llaman el lawfare, que es el uso de los estrados judiciales para perseguir a los adversarios políticos. Mientras que en la izquierda, los defensores del pacto histórico y del presidente Petro están gritando que esta es la demostración que ellos han tenido razón desde el principio y que el expresidente Uribe Vélez es un delincuente. Tercer elemento es que creo que los más afectados, las verdaderas víctimas políticas de este fallo, será fruto de esa polarización exacerbada, serán los candidatos del centro, que van a tener en medio de este año preelectoral y electoral menos espacio para defender sus tesis y van a verse arrastrados por la vorágine de los insultos y los ataques mutuos entre los dos extremos. Será para ellos más difícil hacer campaña y lograr salir de la polarización y la visión en blanco y negro de los dos extremos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, movió ficha nuevamente ayer con la idea de ponerle fin a la guerra en Ucrania. El conflicto empezó el 24 de febrero de 2022 con la invasión rusa y en él han perdido la vida 950.000 rusos y 400.000 ucranianos. La cifra consta en un estudio de hace un mes del Center for Strategic and International Studies, el CSIS, un importante think tank de Washington. El número de muertos de Rusia es 5 veces mayor al de todos los que sufrió ese país en conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo ayer Trump fue reducir el plazo que le había dado el presidente ruso Vladimir Putin para terminar la guerra en Ucrania. Reunido en su club de golf en Escocia con el primer ministro británico Keir Starmer, Trump dijo que ahora será de 10 o 12 días porque no ve ningún avance. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. ¿Hacia dónde va todo esto luego del pronunciamiento del presidente Donald Trump? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos da menos de 2 semanas a Vladimir Putin para que termine la guerra en Ucrania, o al menos para que dé algún paso serio hacia ello. Así, Trump aumenta la presión y acorta el plazo de 50 días que inicialmente había dado al presidente ruso para llegar a un acuerdo de paz. Y lleva 2 semanas endureciendo ya el tono con Putin. Trump, que durante la campaña electoral prometió acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas, siempre ha dedicado palabras de admiración y confianza al líder ruso, pero 6 meses después de regresar a la Casa Blanca, la frustración de Trump ha ido acumulándose por las promesas rotas del Kremlin. Y este mes de julio ya hemos visto a Trump muy molesto, repitiendo que está muy decepcionado. Ahora amenaza con imponer sanciones contra Rusia, algo que todavía no ha hecho. En concreto, amenaza con aranceles directos, lo que tendría poco impacto considerando que la relación comercial con el Kremlin está reducida a su mínima expresión desde hace tiempo. Pero Trump también amenaza con aranceles secundarios, es decir, aranceles a los socios comerciales de Moscú, lo que sí podría tener importantes consecuencias para países como China o la India, que compran petróleo y gas de Rusia. Ahí es donde Estados Unidos podría hacer daño
y donde aumenta la presión. Trump ha endurecido las críticas a Putin por decirle en privado que quiere la paz y después lanzar los mayores bombardeos contra Ucrania, algo que no sorprende a los expertos en el Kremlin y en las tácticas de Putin, pero sí parece sorprender a Donald Trump. La pregunta entonces es si Rusia esta vez responderá a su presión. En el pasado, Moscú ha respondido con ironía a las fechas cambiantes de la Casa Blanca. Pero con Trump siempre hay un factor impredecible sobre la mesa, especialmente cuando está frustrado y su ego negociador está en juego. Y hay un detalle más, personal, que Trump ha dado recientemente. Al hablar de Putin este mes, Trump mencionó varias veces el papel clave de la primera dama, Melania Trump, nacida en la antigua Yugoslavia durante el régimen comunista, en la parte que hoy es Eslovenia. En el entorno de Trump siempre han dicho que la primera dama, aunque pase muy poco tiempo aquí en Washington, tiene una profunda influencia en el presidente. Y el propio Trump lo explicó detallando que en sus recientes conversaciones domésticas y privadas, la primera dama subrayó que Putin había lanzado duros ataques contra civiles en Ucrania justo después de hablar con él. Horas más tarde llegó el giro de Donald Trump con Rusia y un tono cada día más duro. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Algunos países de la Unión Europea han manifestado malestar con el enorme acuerdo comercial que alcanzaron el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión, Ursula von der Leyen. Al anunciarlo en su club de golf en Escocia, el presidente dijo que el acuerdo es bueno para todos y que es quizá el más grande de la historia en cualquier materia. Von der Leyen agregó que involucra a las dos economías más grandes del mundo y que las negociaciones fueron duras. So we have good news. We've reached a deal. It's a good deal for everybody, I believe. And I think you were saying this is probably the biggest deal ever reached in any capacity, trade or beyond trade. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. It's 15% tariffs across the board, all inclusive. It's a huge deal. Yeah. It was tough negotiations. I knew it at the beginning, and it was indeed very tough, but we came to good conclusions for both sides. El acuerdo, que afecta a los 340 millones de habitantes de Estados Unidos y a los 450 millones de la Unión Europea, impone un arancel general del 15% a los productos europeos exportados a territorio estadounidense, un porcentaje que estaba en el 4,8%. Además, consagra que a lo largo de 3 años, la Unión Europea comprará combustibles a Estados Unidos por $750 mil millones y que invertirá otros 600 mil millones en suelo estadounidense. Varios jefes de gobierno europeos se quejaron, como el español Pedro Sánchez. Valoro la actitud constructiva y negociadora que ha tenido la presidenta de la Comisión Europea y, en todo caso, respaldo este acuerdo comercial, pero lo hago sin ningún entusiasmo. Pedro Sánchez no fue el único dirigente europeo crítico con el acuerdo. El canciller federal alemán, Friedrich Merz, dijo que le causará un daño considerable a su país. Y el primer ministro francés, François Bayrou, dijo que la fecha del acuerdo fue un día oscuro para Europa. El comisario europeo de comercio, el eslovaco Marko Šefčovič, se defendió. Dijo que se salvaron de un arancel en Estados Unidos del 30%, como amenazó Trump, que el gas estadounidense que se comprará sustituirá al ruso y que los carros europeos pagarán el 15% y no el 27%. ¿Cómo leer todo lo que está pasando tras este inmenso acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea? Llamamos ayer en Madrid al reconocido analista económico Carlos Rodríguez Brown.
Ningún arancel es bueno porque todos suponen que los consumidores van a terminar pagando más por sus bienes. Esto dicho, el acuerdo ha provocado en general satisfacción, algunas pocas críticas en algunos países europeos, y prácticamente nadie ha reconocido que la satisfacción que todos los políticos tienen es que se han encontrado con una nueva fuente de recaudación. Los aranceles son impuestos, es decir, los estados son los que los van a cobrar. Y estamos en una situación en donde todos los países del mundo, empezando por Estados Unidos, pero también todos los europeos, están en una situación de crisis de la hacienda pública, con déficits muy importantes y una deuda pública muy abultada. Los aranceles, pues, son mecanismos recaudatorios y nadie está diciendo que eso les puede satisfacer a los políticos. Claro está, el supuesto que subyace es que los aranceles no van a ser lo suficientemente, digamos, desanimadores del comercio como para que el conjunto de la economía se resienta. Eso es, yo creo que están apostando a eso. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró ayer que su partido hubiera conseguido 285 de las 335 alcaldías en las elecciones del domingo. El líder del régimen chavista se mostró contento por la victoria en Caracas, la capital del país, de Carmen Meléndez. La participación fue del 44%, pero los expertos creen que estos comicios fueron tan fraudulentos como los presidenciales del 28 de julio de 2024, donde, según todas las evidencias, el ganador por mucho fue el opositor Edmundo González. La Universidad de Harvard está dispuesta a pagar $500 millones para resolver sus disputas con el presidente Donald Trump en Estados Unidos, informó The New York Times. Molesto por la forma como Harvard reaccionó a los atentados de Hamás contra Israel en 2023, el gobierno le ha retirado $2.500 millones en contratos y subvenciones. La semana pasada, la Universidad de Columbia señaló que le pagará al Poder Ejecutivo $200 millones por las mismas causas. 12.200.000 personas llegaron a ver el domingo, en un momento dado y por la BBC, la final de la Eurocopa de fútbol femenino. El partido, que tuvo lugar en la ciudad suiza de Basilea y que le ganó la selección de Inglaterra a la de España en los penaltis, fue visto por televisión y por streaming por más de 40 millones de espectadores. Algunos cálculos dicen que los ingleses, para celebrar, compraron más de 450.000 botellas de champaña y otros vinos espumosos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.